La paz de Dios, queridos hermanos. El día de hoy vamos a considerar nuestro tema familiar semanal, que es la fe trascendente de un hombre. Recuerden que los temas que hemos estado tratando continúan, la familia y la fe. Les invito para que abramos las Sagradas Escrituras en Hebreos 11:8. Vamos a hablar acerca de un hombre llamado Abraham. Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que por la fe un hombre llamado Abraham trascendió en la historia de la humanidad. La verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que las obras de la fe permanecen. El nombre de Abraham aparece más de 300 veces en la Biblia. Era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, que actualmente es el país de Irak, pero a causa de su fe ha trascendido, es decir, ha perdurado en la historia de la humanidad, y en él son benditas todas las familias de la tierra. El nombre de Abraham se menciona en Josué, en Segunda de Crónicas, en Salmos, en Nehemías, en Hechos, en Gálatas, en Santiago, en Romanos, en Primera de Pedro. En el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente unas 74 veces. En el capítulo 11 a los Hebreos, que para algunos estudiosos de la Biblia le llaman el Salón de la Fama de los héroes de la fe, allí está también el nombre de Abraham. Amados hermanos, el primer paso que tuvo Abraham y que cualquier persona que dice tener fe debe de ser la obediencia. En Hebreos capítulo 8 ya leímos que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué obedeció? Dios anteriormente le había dicho, le había dado instrucciones, le había dicho que tenía que salir. No le dijo a dónde, no le dijo detalles, pero Abraham, sin preguntar, y en medio de esos tiempos, hermanos, que pues eran inhóspitos los caminos, que ni caminos había, Abraham salió de su tierra. El ejemplo de Abraham es un ejemplo no solamente para él, sino nos es ejemplo para nuestras familias por su obediencia. En Hebreos capítulo 2, versículo 23, dice en Santiago 2:23, dice de la siguiente manera: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es decir, hermanos, que Dios
confió en Abraham. Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios, pero Dios también confió en Abraham. De tal forma que en muchos pasajes de la Escritura nos habla de esa amistad, de cómo Dios le llamó su amigo. En el ámbito familiar nos dice nuestro temario, hermanos, que la vida de Abraham fue una vida que tuvo trascendencia, es decir, que sobresalió material y espiritualmente. Esa fe no solamente conectó a los suyos con el poder de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, cuando sale de Ur de los Caldeos, su familia, su esposa, sus sobrinos, sus criados, ¿qué pensarían al ver esta actitud que tomó Abraham? Aquellos que no conocían al único Dios vivo y verdadero, seguramente que fueron motivados a seguir a ese Dios de Abraham. Un hombre de fe, hermanos, puede conectar a los suyos precisamente con el poder de Dios. Durante esta pandemia hemos visto muchos testimonios, hermanos, de sanidades, milagros de provisión, etcétera, que no solamente han trascendido en la persona, sino que hacia los suyos, hacia su familia. La bendición no solamente ha sido para ellos, sino también para los suyos. Yo recuerdo que los días en que estuvo enfermo mi hermano Víctor Alor, pues yo tenía contacto con Karen y yo pues no le daba palabras de aliento, y todos los días al comunicarme con ella o ella conmigo, pues llegó un momento en que ella pues muy emocionada me dijo: hermana, mi papá ya va a salir. Imagínense ustedes, hermanos, en el corazón de los hijos de mi hermano Víctor, de su familia, de sus hermanos, de sus sobrinos, etcétera, esa fe trascendió, tuvo repercusiones. No sabemos cuándo ni cómo, pero a su tiempo Dios obrará en la vida de esa familia para salvación. Y así fue con Abraham, hermanos. Su vida trascendió hasta, hasta la actualidad. Ha perdurado la fe de ese hombre. Dice nuestro temario, hermanos, que un hombre de fe puede edificar naciones fuertes y prósperas. En Hebreos 11, capítulo 12, dice: por lo cual también de uno, y que ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjense, de uno se hizo una gran nación, hermanos. De aquel que estaba casi ya muerto, que fue Isaac, se hicieron naciones. Y actualmente Abraham es reconocido en todo el Medio Oriente, hermanos. Es reconocido el nombre de Abraham. Por eso nos dice que 1500 años antes que los griegos y los romanos, Abraham formó a las naciones que hoy están edificadas bajo la fe judeo-cristiana. Este hombre de Dios dejó la fe
en los corazones. Las familias cristianas, hermanos, tenemos fe en ese Dios de Abraham. Aleluya. Porque cuando creemos a Dios, hermanos, como aquel carcelero de Filipos, ¿verdad? Que le fue anunciado el Evangelio. Este Evangelio tuvo trascendencia para su familia. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 31, es cuando le dicen, cuando él pregunta, ¿verdad? Y le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación de los nuestros es un deber, hermanos, que no debemos de descuidar. Hay muchas familias que actualmente se han truncado para asistir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente en el hogar se quedan los niños o los hermanos de la tercera edad que requieren un cuidado personal. Y vemos, el hermano Aarón nos decía eso, ¿verdad? Que pues la asistencia al templo muchas veces no ha sido al 100%, pero hermanos, yo creo que la parte familiar no se ha descuidado, porque en Juan 17:12, hermanos, nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Que Dios nos conceda, hermanos, la salvación de toda nuestra familia. ¿Usted quiere que su familia sea salva completamente, hermanos? ¿Usted quiere que cuando Cristo venga y la iglesia sea arrebatada, solamente usted se vaya? No, queremos irnos con toda nuestra familia. Por eso es importante, hermanos, que la obra de Cristo en el Calvario siga siendo anunciada en la vida de la familia y que esa fe en Cristo, que no es innata, sino es la fe en Cristo precisamente, sea expuesto, sea enseñado a los nuestros. El modo de vida de Abraham no era su propia salvación, sino la salvación de todos los suyos que le rodeaban. Dice en Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, a su sobrino y a sus criados. Cuando Dios le llamó, no dijo a Abraham, bueno, Dios me llama, ya me voy. No, él se fue con toda su familia. Obedeció a Dios, pero también él se preocupó por toda su familia. Hermano, ¿usted ama a su familia? ¿Se preocupa por su familia? Claramente la obediencia a Dios incluía a toda su casa. Seguramente Abraham sabía de los peligros que habían allá en Ur de los Caldeos, en todas las creencias que se daba ahí en esa ciudad, y a Abraham le preocupaba la salvación de sus hijos. ¿Usted, hermano, le preocupa la salvación de sus hijos? ¿Cuida la vida espiritual de su familia? ¿Sabe lo que ven, lo que escuchan? ¿Sabe usted, hermano, el sentir de sus hijos? ¿Escucha usted a su familia?
le dedico un tiempo para que usted vea a los ojos a sus hijos, a su esposa, a su esposo, le pone atención a cada uno de los miembros de la familia. Primeramente Dios, hermanos, después de que todo esto pase, estaremos reunidos en la casa del Señor, todos como unas, todos con nuestras familias y como una sola familia. Primero que la familia es necesario, hermanos, que encuentre a Dios. Este tiempo de confinamiento es un tiempo que Dios nos da la oportunidad para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Queridos hermanos, porque muchas veces queremos que sean salvos cuando todavía no han conocido al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien, a quien se ha enviado. Así que, queridos hermanos, si nosotros enseñamos, si nosotros ponemos atención de la vida espiritual de nuestra familia, pues después de este tiempo, hermanos, tenemos que regresar transformados a la casa de Dios. Tenemos que salir de estos tiempos difíciles, pero no difíciles en nuestro corazón, sino tenemos que haber sido cambiados, transformados nuestros pensamientos, ser mejores personas, ser mejores cristianos. Tenemos, hermanos, que pasar la prueba. Tenemos que desarrollar la fe que nos permitirá obtener bendiciones que Dios otorga a los que le buscan y le obedecen. La familia está pasando por muchos problemas, pero si Dios está a nuestro lado, lo que tenemos que hacer, lo único, es confiar en su bondad para todo. ¿Quiere usted orar, hermano? ¿Quiere usted pedirle a Dios que nuestra fe trascienda a nuestra familia primeramente y después al mundo, pero primero a nuestra familia? Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos da tu palabra, Señor, de Abraham. Gracias, Señor, por este hombre que fue llamado amigo tuyo, Señor. Pero, Padre, nuestra fe en tu Hijo Jesucristo, queremos que cada día sea fortalecida, que en este tiempo difícil podamos, Señor, fortalecernos en el poder de tu fuerza. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a las necesidades espirituales de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a no descuidar a los nuestros, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, que cuando tú vengas, que en el arrebatamiento que está a las puertas, seamos como familia una sola, Señor, podamos irnos contigo, que ninguno se pierda, Señor. Ayúdanos a no perder la fe, que nuestra familia pueda ver en nosotros una vida auténtica, íntegra, Señor. Ten misericordia, Señor, y que podamos ocuparnos, Señor, primeramente en los nuestros, Señor, que podamos vivir un estilo de vida agradable a ti todos los días de nuestra vida,
en nuestros hogares, Señor. Gracias por las familias de tu iglesia Betel. Gracias, Señor. Te pedimos que tú les bendigas, tú les guardes, Señor. Tú tomes cada necesidad, tú tomes, Señor, cada problema, que podamos conducirnos de tu mano, Señor, hasta obtener la victoria completa en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.